Estado, cómo se han sentido en este primer día del Foro Internacional de Negocios Bovinos Carne? ¿Bien? Muy bien. ¿Contentos? Vemos a personas de diferentes estados. Por ahí platicaba con algunas personas de Zacatecas. Levanten su mano los de Zacatecas. Bienvenidos. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Pasándola bien? Aprovechando minuto a minuto, ¿verdad? También platicaba hace ratito con unas personas de Durango. ¿Dónde está la gente de Durango? Por acá, bienvenidos. Muchos estudiantes. Levanten la mano los estudiantes. Bienvenidos, chicos, bienvenidas. Vemos muchas mujeres. Muy bien, cada vez más mujeres en este ámbito. Muchas felicidades. Cada vez vamos tomando más terreno, ¿verdad? Y hoy es el primer día de mucho aprendizaje. Mañana continuaremos con más temas interesantes, igual que el día de hoy, para que se vayan bien enriquecidos de este quinto foro. Como les decía, es nuestra quinta edición y es un placer que estén con nosotros y que cada vez haya más personas, porque cada vez tenemos la oportunidad de ir creciendo, ¿no? Año con año. Gracias a todos ustedes que están con nosotros en esta quinta edición. ¿Estaremos listos? Yo creo que mientras se van acomodando, les voy a platicar un poquito del doctor. El doctor Clinton Creville. Él tiene un doctorado en ciencia animal por la Universidad de Nebraska, maestría en nutrición de rumiantes por la Universidad de Kansas. Además, él es profesor investigador, Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Oklahoma. Recién nombrado jefe del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Nebraska. Ha hecho investigaciones en nutrición de rumiantes, impacto de la tecnología de los aditivos y promotores de crecimiento usados en la producción de ganado en confinamiento sobre el comportamiento en el crecimiento y en la calidad del canal. El tema que hoy nos va a platicar el doctor Clinton Creville es acerca de los efectos del uso de la tecnología en sistemas de reproducción en confinamiento. Un fuerte aplauso para recibir con mucho gusto al doctor Clinton Creville. Bienvenido. Placer estar aquí, presentar algo de nuestra investigación sobre las tecnologías, el uso de la tecnología. Is that better? Ahí está. Okay. Gracias. Quiero agradecer a mis coautores. Estos son alumnos de doctorado que son los que realmente hacen el trabajo en cuanto a recolección de muestras y hacer análisis de datos. Casey Maxwell, Blake Wilson y el listado que tenemos ahí. Chris Richards es compañero docente, Brian Reinhardt estudiante y un clínico con quien trabajamos en la Universidad de Oklahoma, que fue una gran ayuda en la recolección de estos datos también. Tengo el privilegio de manejar un rancho de engorda donde realizamos mucha investigación. Hay aproximadamente 100 cabezas de ganado ahí y nuestro enfoque y objetivo ahí ha sido revisar tecnologías y programas de nutrición tanto en becerros de
peso ligero, en riesgo de enfermedad respiratoria, pero también ganado ya en última etapa. En ambos casos hay gestión de su salud y bienestar, y también he estado involucrado a un mayor y más amplio nivel con otros miembros del departamento estudiando todo el sistema de la producción de ganado de engorda en Oklahoma y en los estados de la llanura. Esto incluiría programación y sistemas de partimiento de nutrientes y en última instancia recuperación de el cadáver también. Estamos pasando por tiempos difíciles en los Estados Unidos actualmente en lo económico, pero creo que en una mayor escala nuevamente hay mucho por lo cual estar optimistas en cuanto a la producción de ganado bovino. El doctor nos presentó la doctora Place nos presentó ya los datos con respecto al crecimiento de la población mundial. En resumidas cuentas, nuestra población mundial está creciendo. Las proyecciones han sido de un incremento del 265% para la clase media para mediados del año 2030, lo cual resultará en un 60% de incremento en necesidad de leche, huevos y carne para el año 2050. En los Estados Unidos y en Europa ya van en ese mismo rumbo otros países también. Estamos percibiendo presiones mayores en cuanto a esos aspectos de sustentabilidad para reducir nuestras tecnologías o eliminar nuestras tecnologías de nuestros sistemas de producción de carne bovina. Entonces, en la última diapositiva de la doctora Sara, en cuanto a la importancia de la comunicación y establecer diálogo entre los productores y los consumidores, esto va a llegar a ser cada vez más crítico, sobre todo en los Estados Unidos, conforme avanzamos en la producción de ganado de engorda. La doctora Sara también mostró algunos datos similares en cuanto a la prevalencia de la inseguridad de los alimentos, y entre los años 2011 y 2013 aproximadamente el 18% de la población mundial padecía inseguridad alimentaria en promedio, y dependiendo de la región del mundo que se observe hay diferentes grados de inseguridad alimentaria. Y muchas veces no es el hecho de que falte alimento, sino es problema de nuestra habilidad de distribuirlo. Y si quisiéramos tener un enorme impacto sobre el mundo y sobre este problema en cuanto a la inseguridad alimentaria, descubriríamos como países, obviamente aquí interviene mucho la política y es difícil trabajar con esto, pero encontraríamos una manera de distribuir los alimentos hasta los lugares donde más se necesitan. Me agrada esta cita de William Du Bois, fue un filósofo a fines del siglo XVIII. Por debajo de esa cita hay algunos datos de una publicación que se llama El poder de la carne, y esto es información de una encuesta que se llevó a cabo en el 2011 y en el 2013. Simplemente estudiando por qué los consumidores perciben que es bueno abandonar estas tecnologías de crecimiento que nosotros sabemos o las conocemos como tecnologías verdes, tecnologías que reducen nuestra huella de carbono en nuestra industria. ¿Por qué los consumidores desean que se abandone esto? Algunas de las principales respuestas fueron beneficios de salud a largo plazo, liberar sustancias, frescura de la carne, mejor sabor, sin datos realmente, es cuestión de percepción, mayor bienestar para los animales, mejorar el valor nutritivo, prefieren comprar lo orgánico para sus familias y mejor apariencia. Entonces, muchas razones dieron esas encuestas en cuanto a por qué la gente piensa que es mejor consumir carne orgánica y no la carne de res criada convencionalmente. Pero nuevamente, esta cita de William Du Bois dice, una persona que tiene alimento tiene muchos problemas, pero una persona que no tiene alimentos solo tiene un problema.
y esto es determinar de dónde va a obtener su siguiente alimento. Y creo que en los Estados Unidos, con nuestros sistemas de producción, tenemos menos gente directamente involucrada en la agricultura y hemos perdido un poco la conciencia de este hecho, de que si se tiene alimento, uno empieza a pensar en otras muchas cosas que pueden volverse problemáticas, pero si no tienes alimento, el alimento se vuelve tu mayor problema. Muy bien, tuvimos algo de interés de parte de un productor que estaba alimentando a algunos de sus becerros. Era un rancho grande al centro del estado de Oklahoma y el norte del estado de Kansas. Es un terreno muy grande, de muchas hectáreas, primordialmente ganado Angus. Él estaba alimentando naturalmente a algunos becerros y llegó con nosotros para decir qué precio premium, qué tanto dinero adicional necesito para compensar mi abandono de las tecnologías de crecimiento. Y eso fue lo que nos inició en este estudio en la Universidad Estatal de Oklahoma. Entonces empezamos a investigar esas preguntas en el primer año para él y posteriormente continuamos en esta área de investigación. Pero nuestros objetivos han sido evaluar las tecnologías de crecimiento en cuanto a su desempeño, características del cuerpo, agua, insumos de agua, atributos de venta al detalle, factibilidad y económica y todas las medidas de bienestar para el animal que podemos tomar en cuanto a qué impacto tienen potencialmente esas tecnologías sobre el bienestar del ganado que alimentamos en estos patios de engorda. Entonces voy a ser egoísta y voy a presentar datos del estado de la Universidad Estatal de Oklahoma. Hay otros muy buenos datos también, entonces les recuerdo que sí hay otra información disponible, pero hoy les voy a compartir un resumen del trabajo de estos alumnos que ya les mencioné en la primera diapositiva. Su primer experimento fue 180 toros de engorda para carne de res, con 7 o 12% de fibra en su dieta. Y en ese primer estudio vimos el desempeño con pastura de trigo y los becerros naturales. Hubo los que recibieron el implante y otros que no. Luego tenemos el cuerpo después de el término del experimento. El experimento 2, 336 animales que llegaron de un año como novillos en vez de becerros, y estos animales fueron directamente a los patios de engorda, y tuvimos un convencional con y un convencional sin beta agonista, y luego un sistema natural, y luego atributos de carne en la venta al detalle, etcétera. Y en el experimento 3 tenemos un sistema que se llama el sistema InstantTech, que nos ayuda o nos permite tener juntos a los animales, pero medir individualmente el insumo de los animales. 54 de esos toros se fueron a ese sistema de InstantTech. El animal natural para nosotros se definió. En ambos casos teníamos animales certificados que nunca habían recibido ningún antimicrobiano, o sea, ningún antibiótico, ni ningún ionóforo antes de su llegada a nuestro rancho de engorda. Entonces, estos becerros naturales no habrían recibido betagonistas. Sí les dimos bobamina y calificaron para las granjas de Creekstone de un programa 100% natural. Esa es una de las empacadoras más pequeñas que nos hizo el favor de sacrificar esos animales finalmente. Lo convencional, antimicrobianos, implantes de crecimiento y 9 miligramos de Tylosin por kilogramo, y bobamina sí, pero no beta-agonista. Y lo que llamo el convencional Z es ganado convencional que recibió Silmax durante los últimos 30 días del periodo. En realidad, nosotros
Estamos con una dieta del centro de los Estados Unidos, de los estados de la llanura. En este experimento estamos hablando de dietas basados en maíz y en avena, y el maíz es para ese primer año, donde también consideramos 7 versus 12% de fibra y aproximadamente 15% de gluten de maíz húmedo, un suplemento líquido y un suplemento seco con minerales. Esto simplemente nos da una idea de la composición de esas dietas. Nuevamente no le vamos a dedicar demasiado tiempo a esta diapositiva. Esto contempla la ingesta. Vamos a irnos directamente a los datos del desempeño. Nuevamente, en el primer año teníamos animales que llegaron con pastura de trigo, y los becerros que llegaron con un mayor peso para empezar. Y en el experimento 2, lo azul sería el ganado convencional y el rojo sería el convencional Z. Numéricamente un insumo mayor, pero no estadísticamente diferentes ni en el experimento 2 ni en el experimento 3. Y eso sería durante la etapa final de esos estudios. Es interesante, pues, si vemos la conducta de la alimentación en el experimento 3, esto nos muestra la cantidad de alimentos por día, cuánto tiempo tuvieran su cabeza metida en el espacio de alimentación y de qué tamaño fue la comida, la porción. Y hubo una diferencia de conducta en cuanto a menor número de comidas totales en los convencionales, pero la porción estadísticamente era mayor en ese estudio. Así es que van a los comederos con menor frecuencia si son convencionales, pero consumen un poco más de alimento en cada visita. No hubo diferencia estadística en cuanto a insumo de agua, pero sí hubo una diferencia interesante numérica. Si ustedes observan, el ganado convencional consumió menos agua, cosa interesante, que los becerros naturales. Y una observación que hemos hecho, y de hecho recogimos muestras para validar esto, es que esos becerros naturales, y estos son toros que llegaron del sur de Dakota y Nebraska en tiempo de invierno, de manera que traían mucho pelaje. Los becerros convencionales empezaron a tener muy buena calidad de su pelaje, pero los naturales tardaron mucho más tiempo en deshacerse de esa capa de pelaje. Quizás tenga algo que ver con la regulación de la temperatura corporal, pero sí observamos esa diferencia con respecto a la ingesta de agua. Y aquí les muestro algunas evidencias de mayor excreción de agua de parte de esos becerros naturales. Entonces, en cuanto al alimento, el ganado que consumió Zilmax tomó menos agua durante el día, y la longitud fue la cantidad de tiempo que dedicaban tomando agua era menor comparado con las vacas naturales, sin diferencia en el tamaño de porción en cuanto a los datos de insumo de agua. Entonces, minutos totales en los comederos, el ganado natural le dedicaban más tiempo ahí comiendo a lo largo del día, y también dedicaban más tiempo en el agua, en los abrevaderos, pero no hubo diferencia total en su ingesta. Y aquí tenemos estas jaulas que yo les mencionaba en un principio. Del lado derecho tendríamos los establos con las vacas naturales, y acá de este lado, aquí de este lado teníamos jaulas convencionales. Parece haber algunas diferencias en cuanto a excreción de materia seca o desperdicio de agua, ya sea que salga de los abrevaderos o si están orinando más. Esas condiciones de establo fueron peores para los becerros naturales que para los convencionales. Solo una observación interesante.
Nuestra ganancia diaria promedio, como se podría esperar, fue como de 0.4 kilogramos mayor para el experimento 1 en los animales convencionales durante la fase final. Aquí tuvimos un buen incremento con tecnologías de crecimiento, tanto convencional como convencional Z, con un poco de incremento adicional con Silmax al final del periodo de alimentación en el experimento 2. Y en el experimento 3, nuevamente, mayor ganancia diaria promedio con los animales convencionales que recibían Silmax comparado con el ganado natural. Y en cuanto a eficiencia de alimento vivo, hubo un crecimiento mucho más eficiente en el ganado que recibía esas tecnologías de crecimiento comparado con los animales que alimentamos en un programa natural sin tecnologías de crecimiento. Esto muestra el resumen de la eficiencia total. Tratamos de entender eso combinando agua con alimentos. Estos serían nutrientes totales y agua, que también es un nutriente que entra al sistema, y pueden ver ustedes nuevamente que a lo largo de todos los días de alimentación ese ganado convencional fue mucho más eficiente que el ganado natural. Así, solo por las limitantes del tiempo no le voy a dedicar mucho tiempo a revisar todos los datos de calidad de cadáver finalmente, pero sucedió lo que uno esperaría con el ganado convencional y luego con tecnologías de crecimiento y luego tecnología convencional con Silmax. Perdemos pues mucho peso de cadáver cuando alimentamos naturalmente a los becerros en vez de usar tecnologías de crecimiento. Sí les podré decir también que sacrificamos a estos animales con sistemas o metodología igual en ambos casos. Si vemos el resumen de natural, convencional y convencional Silmax, ¿qué es lo que se sacrifica desde la perspectiva normal cuando no se usan estas tecnologías de crecimiento? Como 35% de ganancia en crecimiento, 34% de eficiencia en eficiencia viva, 50% de eficiencia total, y el uso de la dieta, el uso de las calorías contenidas en la dieta también se mejora con el uso de tecnologías de crecimiento, obviamente debido a mayores o mejores tasas de crecimiento. Aproximadamente 52 kilogramos del peso del cadáver y el valor de ese peso de el cadáver, si en nuestro sistema con mejores calidades y una mayor cantidad de carne premium se encontraría en los becerros naturales, mejores cadáveres selectos ya en el sistema de Estados Unidos en el ganado convencional, un poco más de incremento en el agua. Y sí les mostraré los datos, la composición de los datos de nutrientes, pero hay como un costo de $150 de costo por cadáver que se paga al no usar tecnologías de crecimiento. Entonces, si uno va a vender en un programa natural, realmente necesita una empacadora que esté dispuesta a pagar $150 adicionales por no usar las tecnologías de crecimiento. Entonces hicimos todo el análisis de nutrientes en los cortes de los animales convencionales y alimentados naturalmente, de manera que ustedes ven la etiqueta en el supermercado, quizás o pueden observar estas dos etiquetas en la carne de res que compran. Uno sería de un animal convencional, el otro natural, y hay un poco más de calorías aquí porque estos animales son más gordos, una mejor calificación de color, pero aparte de la grasa, si uno ve la composición de nutrientes, en general realmente no hay diferencias. Entonces, realmente no estamos cambiando el perfil de nutrientes ni estamos mejorando el perfil cuando alimentamos al animal en un programa natural o en un programa convencional. También hicimos el análisis económico, como les mencioné, y esto pues
son datos del 2012 y 2013. Ahora las cosas son un poco diferentes. De hecho, mejoraron mucho y ahora han vuelto a empeorar, por lo menos en dólares de Estados Unidos. Aquí tenemos el precio, el costo de la ganancia con trigo a 65 centavos, el costo del alimento por tonelada, o sea, 907 kilogramos, y luego un precio base de cadáver de 180 en el 2012 y 200 en el 2013. Ahora, con una escala deslizante, si cambiamos el precio base del cadáver de 260 a 120, la diapositiva está un poco confusa, debí haber eliminado algo de datos, pero incluye la fibra y la barra blanca es el experimento 3. Pero lo que quiero señalar es que el precio base de la carne en canal aumenta y aumenta de 50 a 180 dólares por animal que se necesitaría si se fuera a vender una res como natural en vez de usar tecnologías de crecimiento. También tenemos muchas preocupaciones en los Estados Unidos acerca del uso de la tecnología y manejó la doctora Sara muy bien este tema en su resumen hoy más temprano. Las preocupaciones nuevamente han resultado en esta idea o de que hay algo de debate de que si será mejor comprar carne natural o convencional debido a los beneficios del bienestar del animal. Los agonistas beta se ha considerado que influyen negativamente en la movilidad, conducta, susceptibilidad al manejo y al transporte. Y sí hay evidencia científica de esto en los cerdos y ha habido algo de datos, muchos datos de hecho generados en la carne de res también. Ahora, esos son reportes anecdóticos y ahora creo que tenemos más datos que revisar en términos de cómo tomar esa clase de decisiones. Entonces, en el 2013, seguramente ustedes se habrán enterado, fue cuando Tyson anunció que ya no iban a sacrificar ganado que había sido alimentado con Silmax. Eso cambió rápidamente la estructura de nuestra industria al quitar ese producto del mercado, retirarlo del anaquel. Y esta cita fue: no sabemos la causa específica de estos problemas, pero algunos expertos de bienestar animal han sugerido que el uso de el Silmax puede ser una causa posible. Entonces, Laboratorios Merck, después de la publicación de ese informe, y Tyson optó por ya no comprar ese ganado, y las demás empacadoras estaban siguiendo ese ejemplo, Merck voluntariamente retiró el Silmax del anaquel en los Estados Unidos. También hay algo de información que sugiere que el estrés calorífico era mayor en los animales que habían sido alimentados con Silmax, aún con respecto al ganado convencional que no recibió suplementos de Silmax. Entonces nosotros decidimos investigar esa información o ese tipo de información en esta serie de experimentos que realizamos, y esto muestra el temperamento y nuestro sistema fue muy sencillo. 1, tranquilo. 2, el movimiento de cabeza. Número 4 era mucha violencia. Y estábamos en promedio ahí como en 2.2 y no había mucha diferencia, sino hasta el final del periodo de alimentación con Silmax, donde el ganado con Silmax resultaba ser más tranquilo que el ganado convencional y el ganado natural. Entonces, esto va junto con otra información como los datos de salida de la jaula, y conforme avanzábamos en el periodo de alimentación con Silmax, 0, 10 y 20 días después, ese ganado convencional se volvía más tranquilo, más calmado que el ganado natural. Y ha habido otra información que sugiere más o menos lo mismo. Ahora, que si esto se debe a rotación de proteína o simplemente a la masa o el peso, no lo sabemos todavía.
pero ahora hay mucha evidencia que sugiere que conforme los animales ingieren más el Silmax, hay un efecto tranquilizante en esos animales, y nuestros datos sugieren que es no solamente el Silmax, sino también los ionóforos y los implantes. Actividad en las jaulas con respecto al tiempo en pie y el tiempo en posición de acostado. Los pasos dados y el índice de movimiento indica que el ganado que se alimenta con Silmax tenía más movimiento, daba más pasos en su corral que el ganado natural. Y la velocidad de recorrido o viaje también acompaña la idea de efecto tranquilizante que observamos, de manera que ya sea dentro de la jaula o al salir de ella, lo que hicimos fue observar la distancia de recorrido. Entonces, para este ejemplo, si acá tenemos la báscula y sacábamos el animal de la jaula y medíamos el tiempo que se tardaba en trasladarse hasta el punto donde los estábamos pesando, y esto indica que ese ganado se movía más lentamente y en forma, bueno, por lo menos en una forma más lenta. No sé hablar español ni siquiera inglés tampoco, es que ahora sí estoy batallando. Pero volvían a sus jaulas iniciales con menos efecto, pero ese ganado se movía de una manera más lenta para llegar a las instalaciones. Esto es una calificación o puntuación de movilidad antes y después de cargar a los animales en el camión o en la jaula para llevarlos a la planta empacadora. Una cosa que ustedes observarán aquí es que al cargarlos en el rancho de engorda teníamos un menor porcentaje de animales con movimientos anormales con respecto a la descarga en la empacadora. Ese recorrido en el camión pues parece tener cierto efecto, sobre todo en el ganado grande, en cuanto a su habilidad de moverse una vez que llegan a la empacadora. Y podrían ser varias cosas. Puede ser las condiciones de la empacadora, donde pasamos de tierra en nuestro propio rancho de engorda a piso de concreto, y los animales podrían ser más sensibles a eso. Hay más investigación que hacer ahí al respecto. Pero si observamos un valor P de 1.4, eso le llamábamos no significativo normalmente, pero dependería ya del lector cómo interpreta esa información, que si es efecto de un incremento en el movimiento anormal para el ganado alimentado con Silmax. Luego, atributos de salud, hicimos muchas mediciones, pero no las voy a mostrar todas. Estas son velocidades de respiración, lo medimos en la mañana y por la tarde también. Y de hecho, si ustedes leen la etiqueta de Silmax, va a decir que uno de los efectos secundarios es un incremento en el ritmo cardíaco. Y sí vimos mayor o más rápidos ritmos respiratorios, pero la forma en la que esos animales disipaban o compensaban ese calor variaba de un tratamiento a otro en este experimento. Un resumen de la conducta de los animales: el toro convencional complementado con Silmax daba más pasos que los naturales en ese periodo de alimentación. El uso de las tecnologías hacía que esos animales se movieran de manera más lenta cuando viajaban hacia las instalaciones de báscula, etcétera. El porcentaje de puntuaciones de movilidad anormales fue mayor en la descarga en la empacadora que al cargarlos en el patio de engorda. Cuando veíamos las temperaturas reales corporales, teníamos bolos de detectores de temperatura en el rumen de estos animales que nos dan en tiempo real variaciones de temperatura corporal, y entre un tratamiento y otro no vimos temperaturas significativamente distintas. Esto sugiere que
disipan el calor simplemente de una manera diferente, quizás al incrementar una vez más su jadeo y su frecuencia respiratoria, que los animales que son naturales o convencionales sin Silmax. Nuevamente vimos un incremento en el jadeo y en la frecuencia respiratoria, pero no vimos diferencia significativa en temperatura corporal. En resumen, pues, las tecnologías que promueven el crecimiento realmente no tuvieron efectos negativos observados en la conducta general ni en la movilidad. El tratamiento sí alteraba el método en el que los animales respondían a la carga térmica, pero parecía que podían compensar igualmente a lo largo de todos esos diferentes tratamientos, aun cuando los mecanismos eran distintos. Una vez más, con respecto a lo que decía la doctora Place en cuanto a la huella de carbono, Jude Capper ha hecho muy buenas mediciones estudiando la necesidad del terreno y qué tanto el metano entérico y la liberación de CO2 se mejoran con el uso de las tecnologías de crecimiento. Estas tecnologías de crecimiento son en este sentido verdes y eran verdes antes de que estuviéramos hablando nosotros incluso de cosas verdes como industria. Simplemente nos faltó platicar nuestro caso en ese tiempo y ahora necesitamos ponernos a platicarlo un poquito más en cuanto a cómo estas tecnologías pueden tener un impacto positivo en la producción de la carne de res. No es que no tenga su lugar la carne natural. Es excelente que los productores tengan la opción para decidir y si hay mercado para ese tipo de ganado, definitivamente debemos estar criando y produciendo ese tipo de ganado, pero cuando pensamos en alimentar a una población mundial creciente con la misma cantidad de terreno y la misma cantidad de recursos naturales que tenemos ahora, es probable que se requiera del uso de algunas de estas tecnologías para mejorar la producción de carne bovina. La producción natural requiere de 36 días adicionales para 56 días adicionales de alimentación, 675 kilogramos de alimento adicional y 3.500 litros adicionales de agua para hacer crecer a ese animal en un programa natural. Y esto es en un rancho de engorda comparado con un becerro convencional. Con base en la desaparición de cadáver, podemos alimentar a 1.4 ciudadanos más en los Estados Unidos con la carne de ganado convencional que con el ganado natural. Entonces ya di reconocimiento a mis coautores y he recibido mucho apoyo de los alumnos también al preparar esta información y con esto nuevamente digo muchas gracias, agradezco su atención y con gusto respondo a alguna pregunta si la hubiera. Ustedes y la cerveza soy yo. Y eso es un gran riesgo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Las chicas de micrófono andan por aquí? ¿Les podrán acercar el micrófono aquí en primera fila? Ahí bien. Aquí. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Aranda de la Universidad de Chapingo y quisiera saber si tienen alguna información con otro beta-agonista que es ractopamina en la finalización de ganado. Gracias. Muy buena pregunta y creo que todos la escucharon como él tenía el micrófono. Sí, sí ha habido información muy semejante a esta que se ha recabado
en cuanto a ractopamina y en la industria de los cerdos tuvieron sus problemas y ya los enfrentaron y resolvieron. Yo digo que los resultados con ractopamina serían muy semejantes aquí, no desde la perspectiva del cadáver, de manera que no vamos a tener la misma respuesta diferenciada del cadáver con ractopamina que con Silmax. Es menor la respuesta y de hecho es más bien un beneficio para el productor en vivo del animal en pie, pero sí hay ventajas de utilizar ractopamina y los datos que hemos generado ha sido entre ganado Holstein, pero sugeriría que no hay ningún impacto de la ractopamina sobre la conducta del animal en sí. Gracias por esa pregunta. Doctor, perdone, hay datos. Normalmente la dosis es de 100 miligramos por tonelada de alimento. Y da un efecto, pues el esperado, el que siempre más o menos sale. ¿Pudiera ser algún resultado con menos dosis? Por decir 115 o 100. Esa es una excelente pregunta y creo que desafortunadamente en los Estados Unidos lo retiraron del mercado antes de que pudiéramos resolver ese problema, por lo menos en el sentido académico. Sí tenemos datos de titulación para ractopamina a 200, 300 o 400 miligramos y yo diría que la dosis eficaz en Silmax con base en los datos de ractopamina probablemente sería más bajo que lo que le estábamos proporcionando, pero la verdad no tengo los datos, por lo menos académicamente, como para responder, porque creo que si Merck tuviera que hacer esto todo nuevamente, le dedicarían más tiempo a mejorar la titulación. Y realmente faltó afinar la dosis como para poderse ellos mismos ayudado en términos de los problemas de manejo que tuvieron con el ganado en Estados Unidos. Muy buena pregunta. ¿Alguien más había levantado la mano? Buenas tardes. De acuerdo a las dosis recomendadas y a lo que nos mencionaba en el estudio que se realizó en la universidad, ¿qué tan recomendable es dar el betagonista o no darlo por el que no hay cambio de porcentajes de proteína ni nutrientes a la carne? No sé si me expliqué. Buena pregunta. En realidad no hay verdadero cambio en la composición porcentual, pero la proteína total, los kilogramos totales de peso de cadáver se incrementa dramáticamente. Entonces, aunque no cambias la composición de la carne en sí, como quiera estás incrementando la cantidad de kilos totales de ese producto. Y eso se regresa al punto de alimentar más gente con menos animales, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes. Ustedes estuvieron moviendo el movimiento con el ganado de color. En México se está engordando cada vez más ganado pinto, Holstein. ¿Qué pasa con este ganado si sabemos de antemano que tiene una mayor movilidad del corral? Yeah, and so I probably don't have the experience of a lot of you in the room with regard to Holsteins and Zilmax. I will say in our studies with ractopamine, just comparing no simplemente haciendo la comparación de betagonista y cero betagonista, no pudimos detectar diferencias incluso entre los Holstein, ni en temperamento ni en conducta, más que
un poquito de ese efecto tranquilizador que les mencioné, que no fue tan significativo en los Holstein, porque como quiera son bastante tranquilos, pero sí lo vimos más en el ganado de engorda. Entonces, nuevamente yo diría, probablemente el resultado sería similar en ganado Holstein, por lo menos con ractopamina, pero no tenemos la experiencia con el uso de Silmax con Holstein. Lamento no poder contestarle mejor la pregunta, es una buena pregunta. ¿Alguien más? Listo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Clinton Crevill. Quiero invitar a pasar al ingeniero José Martín González González, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste, quien entregará el reconocimiento al doctor Clinton Crevill. Un fuerte aplauso también. Gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias, doctor Clinton. Hasta pronto. Pues hoy concluimos nuestra plática, nuestra serie de conferencias del día de hoy. Pueden quedarse un poquito más, recorrer, visitar cada uno de los proveedores. Mañana los esperamos. Mañana arrancamos a partir de las 9 de la mañana. Nuestra primer conferencia con el doctor Alfredo Di Constanzo. Él es profesor de la Universidad de Minnesota y también trae otro tema bien interesante. Que tengan buenas tardes. Nos vemos mañana para arrancar a las 9 de la mañana. Gracias y excelente tarde.